No estás aquí para aprender una lección. No viniste a este mundo para ser castigado, ni para pagar una deuda de vidas pasadas que ni siquiera recuerdas. Si sientes que este mundo es un lugar extraño, si en medio del ruido de la ciudad experimentas una nostalgia inexplicable por un hogar que no puedes describir, es porque no eres un prisionero de la materia. Eres algo mucho más peligroso para el sistema que te rodea. Eres un espía de la luz, infiltrado en un reino de sombras. Y si estás escuchando esto ahora, no es casualidad. El código de tu memoria está empezando a descifrarse. Bienvenido al libro secreto de Juan, donde descubrirás el verdadero motivo por el cual el Dios de este mundo teme tu despertar. Hace casi 2000 años, en las arenas de Nag Hammadi, el desierto escupió una verdad que los imperios intentaron quemar. Eran textos escondidos en jarras de barro, enterrados por aquellos que sabían que el mundo no estaba listo para recordar. O tal vez que los poderes del mundo no querían que recordaras. Los gnósticos no veían este mundo como una creación perfecta de un Dios bondadoso, sino como un glitch, un error de percepción, una distorsión de algo infinitamente más vasto. Imagina la eternidad como un océano de luz pura llamado pleroma. Allí, antes del tiempo, antes de la forma, existían emanaciones de la divinidad, expresiones de amor, verdad y poder. Entre ellas estaba Sofía, la eón de la sabiduría divina. En su infinita curiosidad por conocer la fuente directamente, Sofía intentó crear algo por sí misma, sin su contraparte divina, sin el equilibrio necesario. Los gnósticos nunca llamaron a esto pecado. Lo llamaron un anhelo demasiado puro para su propia armonía. De ese deseo sagrado pero desequilibrado nació Yaldabaoth, el demiurgo, un ser ciego, poderoso y arrogante que al verse solo en el vacío creyó ser el único Dios. Él construyó esta realidad material, este laberinto de tiempo y carne, de dolor y olvido, para ser adorado. Pero hubo un detalle que él no previó. Un acto de misericordia tan brillante que cambiaría las reglas del juego para siempre. El libro secreto de Juan nos revela que cuando el falso Dios moldeó al primer hombre, el cuerpo estaba inerte, sin vida, solo barro moldeado por manos ciegas. Fue entonces cuando Sofía, en un acto de misericordia suprema, sopló su propia esencia, la luz del pleroma, dentro de esa forma de arcilla. En ese instante, la jerarquía se invirtió. El hombre, que debía ser un esclavo, se volvió superior a su creador. El demiurgo, ciego a la verdad superior, se enfureció. No comprendía qué había sucedido. No solo lo que él había creado lo superaba, sino que llevaba una chispa más antigua y poderosa que todo su reino. Esto significa algo extraordinario para ti. Llevas dentro de ti una tecnología espiritual que el sistema que gobierna este mundo no puede comprender, no puede controlar, no puede apagar. No viniste a la tierra a sufrir, viniste a sembrar luz donde solo había sombra. Piensa en esto como una misión de rescate cósmico. Tu alma descendió voluntariamente, no cayó, eligió descender, para ser el puente que permita a la divinidad reconocerse a sí misma a través de tus ojos, de tu dolor y de tu asombro. Eres el recordatorio viviente de que la oscuridad no es absoluta. Es simplemente la ausencia de un recuerdo que tú has venido a recuperar. Esta es la razón secreta por la que tu alma eligió descender. No fue castigo, fue propósito. Viniste a ser el punto de encuentro entre el cielo y la materia, a demostrar que la luz no solo puede existir en la oscuridad, sino que puede transformarla desde dentro. Pero si esto es verdad, ¿por qué tantos de nosotros lo hemos olvidado? ¿Qué fuerzas trabajan día y noche para mantenerte dormido? Si sientes que este conocimiento resuena con algo profundo en ti, dale me gusta a este vídeo. Ayúdanos a que esta luz llegue a más buscadores. ¿Por qué es tan difícil recordar? Los gnósticos hablaban de los arcontes, sombras nacidas del demiurgo que mantienen la ilusión. En nuestra era, no los busques en mitos antiguos. Míralos en la ansiedad digital que devora cada segundo de tu atención. Míralos en la distracción constante, en las notificaciones que fragmentan tu conciencia. Míralos en la idea de que tu valor depende de lo que posees, de cuánto produces, de cómo te ven los demás. Míralos en esa voz interior que te dice que nunca eres suficiente, que siempre falta algo, que la felicidad está en el próximo logro, en el próximo objeto, en la próxima validación externa. Los arcontes no necesitan cadenas físicas,
Solo necesitan que creas en tu propia insignificancia. Yo mismo, durante años, creí que mi valor dependía de mi productividad, de estar siempre ocupado, siempre avanzando. Me medía por logros, por reconocimiento externo, por la aprobación de otros. Hasta que un día, en medio del colapso, en medio del agotamiento total, cuando ya no podía sostener más la máscara, una voz silenciosa preguntó: ¿quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser? Esa pregunta detuvo todo. En ese instante de quietud, algo que había estado dormido durante años comenzó a despertar. No fue un rayo de iluminación, fue un susurro, pero ese susurro cambió todo. El sistema no te encadena con grilletes de hierro, te encadena con el olvido. Se alimenta de tu miedo, de tu sensación de pequeñez, de tu creencia de que eres insignificante. Cada vez que te sientes perdido ante el caos del mundo, cada vez que crees que no importas, el demiurgo gana. Pero cada vez que te detienes, cada vez que respiras conscientemente, cada vez que reconoces la chispa eterna que habita en tu silencio, la estructura de la ilusión comienza a agrietarse. Y aquí está la clave que los gnósticos descubrieron. El despertar no requiere escapar del mundo, requiere verlo claramente. Pero, ¿cómo se hace eso en medio del caos cotidiano? El despertar no es un evento futuro que esperas alcanzar después de suficiente meditación o después de leer suficientes libros. Es un cambio de percepción que ocurre ahora mismo. Los gnósticos llamaban a esto anamnesis, el fin del olvido. Voy a compartir contigo 3 prácticas simples que puedes comenzar hoy. No requieren horas de meditación ni retiros en la montaña. Solo requieren atención. Práctica 1. El reconocimiento en la mirada. La próxima vez que mires a alguien a los ojos, puede ser un amigo, un desconocido en la calle, incluso alguien que te irrita, no veas su historia, no veas su nombre, su pasado, sus errores o sus logros. Intenta percibir ese pulso de conciencia detrás de sus ojos, esa presencia silenciosa que es idéntica a la tuya. No necesitas decir nada, no necesitas hacer nada especial. Solo sostén esa mirada un segundo más de lo habitual. Siente cómo, en ese instante de conexión genuina, algo cambia. Las barreras se disuelven, la separación se revela como ilusión. Ese es el reconocimiento de la chispa divina. En ese instante, aunque sea un segundo, estás rompiendo las leyes de este mundo material. Estás trayendo el pleroma a la tierra. La ilusión se sostiene por la separación. Tu mirada consciente la disuelve. Práctica 2. La pausa sagrada. Cuando sientas ansiedad, cuando sientas prisa, cuando el miedo te invada, detente físicamente. Solo 15 segundos. Cierra los ojos si puedes. Siente tu respiración, no la controles, solo obsérvala. Siente el peso de tu cuerpo, siente el espacio a tu alrededor. En ese espacio de silencio, en esos 15 segundos, la ilusión pierde su poder sobre ti. Los arcontes se alimentan de tu velocidad, de tu reactividad, de tu constante hacer sin ser. El silencio los debilita. No estás escapando de nada, estás regresando a ti mismo. Esa pausa no es escapismo, es recordar que tú no eres el caos. Eres el espacio en el que el caos ocurre. Y cada vez que practicas esta pausa sagrada, fortaleces tu capacidad de permanecer consciente en medio de la tormenta. Práctica 3. La pregunta del observador. Antes de dormir, en lugar de revisar tu teléfono o perderte en pensamientos, prueba esto. Pregúntate en silencio, ¿quién está observando estos pensamientos? No busques una respuesta intelectual, no analices, solo haz la pregunta y observa qué sucede. Notarás algo extraño. Hay una distancia entre tú y tus pensamientos. Hay un espacio vasto y silencioso que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías notado porque estabas identificado con el ruido. Esa distancia es la chispa despertando. Esa distancia es tú recordando que no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tu historia, ni tus miedos, ni tus logros. Eres la conciencia que los observa, la presencia eterna que existía antes de todo eso y que continuará después. Esa es tu verdadera naturaleza. Eso es lo que el demiurgo nunca pudo crear. Eso es lo que Sofía plantó dentro de ti. No busques la salvación en el cielo, en algún futuro lejano después de la muerte. Búscala en el acto de recordar quién eras
antes de que el mundo te dijera quién tenías que ser, porque en el fondo siempre lo has sabido. Tu viaje por la ilusión no es un error que deba corregirse. No eres un alma caída que debe redimirse a través del sufrimiento. Eres luz que eligió descender para recordar la luz dentro de la oscuridad. El tiempo es el ritmo de tu recuerdo. El espacio es el lienzo donde tu luz aprende a verse a sí misma. No viniste a pertenecer a este mundo, viniste a transformarlo con tu mirada. Los arcontes, las estructuras de control, los sistemas que te mantienen dormido, todos temen una cosa: que recuerdes quién eres. Porque cuando una chispa recuerda su origen, enciende a otras, y eventualmente toda la ilusión comienza a brillar desde dentro. Así es como la luz regresa al mundo, no a través de salvadores que descienden del cielo, sino a través de ti, a través de cada alma que elige conciencia sobre amnesia, amor sobre miedo, verdad sobre comodidad. Sé quieto por un momento. Siente ese espacio silencioso dentro de ti que existía antes de tu nombre, antes de tu historia, antes de tus miedos. Ese es el fragmento del pleroma, la chispa de Sofía, el verdadero tú. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Hubo un momento en tu vida donde una crisis te mostró que eres mucho más que tus miedos? Comparte tu historia en los comentarios. Tu experiencia puede ser la chispa que alguien más necesita para empezar a recordar. Si algo despertó en ti mientras escuchabas esto, si sentiste ese pulso de reconocimiento, suscríbete al canal. El viaje hacia el recuerdo continúa. Cada semana exploramos los misterios olvidados de la consciencia y las verdades que el mundo intentó enterrar. Y ahora, para profundizar aún más en este despertar, te recomiendo el vídeo que aparece en pantalla. Porque al final, el despertar no se encuentra en textos antiguos ni en cielos distantes. Se encuentra aquí, en el que recuerda que nunca estuvo dormido. La luz que has estado buscando siempre ha sido la que está buscando. Y cuando finalmente ves eso, el viaje termina donde comenzó, dentro.